y cómo esos dolores nos hacen llevar la vida de cierta manera, ¿no? Eh, Ver la vida a través de unos cristales totalmente distorsionados, atados a ese dolor, ¿no? Y, y que todo eso transcurra en un sentir, ¿no? Que hace que la vida se ponga difícil, que el tiempo se vaya trabando, que las relaciones no fluyan como tienen que fluir, que aquello que tenemos que mostrarles a nuestros hijos no sea nuestra mejor versión, porque tenemos ese dolor detrás, ¿no? Que nunca pudimos expresar, poner en palabras, y quizás vamos callando, nos vamos quedando en silencio ante un hecho que si uno lo puede resolver, poner en palabras, explicar por qué no te gusta lo que te está pasando, o decir, che, me pasa esto con respecto a tal cosa, eh, la vida podría transcurrir de otra manera, ¿no? Y al quedarnos en silencio, ese dolor se empieza a alimentar y empezamos a crear una realidad desde ese dolor. Una realidad que empezamos a suponer, a tener una mirada distinta, distorsionada con respecto a distintos hechos, y se produce una escalada, ¿no? Y la mente se hace presa de eso, atada a ese dolor y a ese preconcepto, a esa suposición que hacemos de algunas cosas, y el tiempo se empieza a cortar porque no paramos de pensar, empezamos a ver todo en dolor, y nos ponemos al servicio de eso, ¿no? Y todo nuestro tiempo que tendría que estar fluyendo de otra manera está en servicio de ese dolor y de aquello que supuestamente estaba pasando. Y nosotros hoy, desde la bioexistencia consciente, ¿no? Después de atender en consulta muchas veces y demás, podemos ver cómo esos dolores, cuando se empiezan a disipar, cuando se empieza a poner cada cosa en su lugar, donde uno puede expresar, cambiar ese pasado aparente que sabemos que sigue pasando porque seguimos alimentando este presente de ese dolor, o sea que no es que pasó, ¿no? Creemos que superamos esos momentos. Sí, lo superamos porque en realidad el inconsciente nos protegió y bueno, nos hizo salir de esa escena, pero con ese dolor acumulado en el cuerpo, ¿no? Eh, estas, esta semana, la última no, la anterior, venía como con una comprensión, una presión dentro, como que no entraba en mi cuerpo, ¿no? Y, y yo digo, bueno, uno viene trabajando, ¿no? Yo ya hace prácticamente 3 años que vengo trabajando en consulta, encontrándome, encontrando esas distorsiones, expresando esos dolores, resolviendo esas escenas, que la vida, bueno, aparte se va poniendo linda, ¿no? Pero a veces necesitamos también expresar, ¿no? No, ni siquiera el dolor, sino también eso lindo que tenemos para contar y creo que hoy estamos haciendo honor a eso, y poniendo en palabras, ¿no? Y que ese silencio deje de estar y que esas palabras, esa vibración, ese sonido sea para poder alimentar, ¿no? Este universo con algo bello, con una palabra no sanadora, pero sí de una esperanza nueva, ¿no? Para esta humanidad que estamos llevando adelante. Y, y yo digo, bueno, doy gracias a mí, ¿no? Y bueno, y en este caso a ustedes que me invitan porque permiten que salga de ese silencio, ¿no? Y poder expresar todo esto, ¿no? Y que quizás a veces el hombre tiene que tomar ese papel duro, ese papel de que todo aguanta, de que, bueno, cuántas veces de niño llorar estaba mal, y uno va comprimiendo todo eso. Y hoy la verdad que yo lo vivo desde otro lado, ¿no? Me emociona a veces por cosas que mis hijos y mi señora me dicen, pero ¿te estás emocionando por esto? Y le digo, sí, porque presta atención a este detalle o a tal cosa. Y es tan placentero vivirlo así, porque uno deja de tener ese miedo al silencio, a la mirada del otro, eh, a ese reto que por ahí venía, ¿no? En algún momento de mi vida. Y hoy ya disipado, ya siendo un hombre mucho más valorado desde mí, ¿no? Porque sabemos que el único valor que tenemos es el propio, es el que vamos construyendo, es el que nos quitaron, entre comillas, porque sabemos que la experiencia es propia y es como la vivimos nosotros y que hoy como consultores en bioexistencia consciente sabemos que todas esas escenas fueron creadas desde nosotros para poder
entender el propósito de la vida, a qué vinimos, cuál es nuestra misión, ¿no? Si la hay, que yo creo que sí, y tengo esa certeza porque es lo que vamos comprobando consulta tras consulta, en la de nuestros consultantes y en la propia nuestra, ¿no? Encontrar esos dolores y poder amigarnos con nuestros ancestros, poder resolver ese dolor quizás que tenemos con nuestros padres o con otro que represente algún ser que nos trató de cierta manera, ¿no? Porque es así, ¿no? Cuando uno empieza a ver los detalles, la simbología, a quién representa cada uno, empezás a comprender qué es lo que tenés que trabajar, ¿no? Dónde tenés que mirar, qué tenés que resolver. Y, y mismo crear relaciones distintas, porque cuando uno comprende que hay alguien que quizás uno siente que le está haciendo algo, en realidad es la representación de un pasado aparente que se hace evidente nuevamente porque tenemos que sanar algo y yo creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? Yo la verdad que estoy mucho más empoderado, ¿no? Que lo que me sentía antes, ¿no?